Hola, hola, chismosos empedernidos y amantes del drama turco. ¿Cómo andamos hoy? Espero que listos y con las palomitas a mano, porque hoy vamos a destapar una olla a presión que lleva tiempo cociéndose a fuego lento. Preparen sus neuronas para el análisis, porque nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante y quizás turbio mundo de Serkan y Özge. Sí, esos dos que a simple vista parecen los compañeros perfectos, los reyes del set, los embajadores de la armonía laboral. Pero, ¿es oro todo lo que reluce? ¿O acaso detrás de esas sonrisas ensayadas, de esos cumplidos políticamente correctos, se esconde un volcán de tensiones reprimidas? Hoy en este canal de confianza para los curiosos insaciables, vamos a desenmascarar la enemistad secreta entre Serkan y Özge, el drama que las cámaras no captan, las indirectas que vuelan por encima de nuestras cabezas y las miradas que hay, las miradas, dicen más que 1000 palabras. Vamos a diseccionar su dinámica con la precisión de un cirujano para intentar descubrir si realmente hay algo más que una simple relación profesional entre ellos. Pero antes de meternos en este lodazal de especulaciones y posibles verdades ocultas, un recordatorio vital para que no se pierdan ni una pizca de este festín de chismes: suscríbanse al canal. Activen la campanita. Porque aquí encontrarán análisis profundos de sus series y celebridades favoritas, cotilleos picantes que les harán exclamar, no puede ser, y todo lo que necesitan para estar al día con el universo del espectáculo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Serkan y Özge. Dos nombres que evocan pasión, romance, éxito, sobre todo si son devotos de las telenovelas turcas. Los hemos visto compartir la magia del set de grabación, deslumbrar en las alfombras rojas, conceder entrevistas amables y hasta disfrutar de comidas informales que parecen sacadas de un anuncio de felicidad conyugal. Siempre impecables, siempre profesionales, siempre demasiado perfectos. Ahí es donde nuestra lupa de detectives comienza a hacer su trabajo. La primera señal de alarma, esa pequeña piedrita en el zapato que nos hizo fruncir el ceño, surgió durante una entrevista en vivo, de esas que se supone que son espontáneas y reveladoras. Özge, generalmente una cascada de risas y respuestas ocurrentes, se topó con una pregunta sobre su relación con Serkan que respondió con una ambigüedad digna de un diplomático en plena crisis internacional. Le preguntaron con toda la intención del mundo si consideraba a Serkan un amigo cercano, un confidente, alguien con quien compartir secretos y risas fuera del trabajo. Y ella, con una sonrisa tensa, respondió algo así como: Serkan es alguien con quien trabajo muy bien, alguien a quien respeto mucho profesionalmente. ¿Respeto profesional? Permítanme dudarlo. Suena a comunicado de prensa, a declaración cuidadosamente elaborada para evitar controversias. Sobre todo cuando la pregunta apuntaba directamente a una conexión personal, a un lazo que trascendiera la mera obligación laboral. Si Serkan fuera un amigo cercano, ¿no habría sido más natural responder con un sí, nos llevamos muy bien fuera del set, o algo similar? Pero no, ella optó por la formalidad, por la distancia, por la frialdad calculada. Pero la cosa no se queda ahí. Adentrémonos en el oscuro y a veces revelador mundo de las redes sociales. Serkan, como buen millennial, es bastante activo en Instagram, compartiendo fotos de sus proyectos, momentos con amigos, reflexiones pseudofilosóficas y hasta alguna que otra imagen cuidadosamente estudiada para mantener su estatus de sex symbol. Özge, por su parte, es un poco más reservada, más discreta, más dada a publicar fotos de sus looks, de sus viajes y, de vez en cuando, a comentar las publicaciones de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, ahí está el detalle que nos hace sospechar: si se atreven a buscar comentarios de Özge en las publicaciones de Serkan, prepárense para una búsqueda digna de Indiana Jones. La interacción es mínima, casi inexistente. Y cuando la hay, es sumamente formal, genérica, casi como si estuviera obligada por contrato a darle un like, o a escribir un comentario del tipo «excelente trabajo». ¿No les parece un poco raro? Dos personas que trabajan juntas, que comparten sets de grabación durante meses, que se ven a diario, apenas interactúan en redes sociales. Huele a gato encerrado. Pero agárrense, porque la cosa se pone aún más interesante. Hemos recurrido a expertos en lenguaje corporal, esos gurús que son capaces de leer entre líneas para analizar varias entrevistas de la pareja. Y los resultados son reveladores. En una entrevista donde ambos estaban sentados juntos, promocionando su última serie, Serkan intentaba constantemente establecer contacto visual con Özge, buscando su mirada, intentando conectar con ella. Pero ella, con una maestría digna de una espía profesional,
evitaba mirarlo directamente. Sus ojos vagaban por la sala, se fijaban en detalles insignificantes, cualquier cosa con tal de no cruzarse con la mirada de Serkan. Además, sus brazos estaban cruzados, una postura que, según los expertos, suele indicar incomodidad, defensa o incluso rechazo. Por supuesto, esto podría ser una simple coincidencia, un mal día, un momento de cansancio. Tal vez Ozge no había dormido bien o tenía un dolor de cabeza. Pero cuando lo sumamos a los demás indicios, al comentario ambiguo, a la falta de interacción en redes sociales, empieza a pintar un cuadro más completo, un cuadro que sugiere que algo no va del todo bien entre estos dos compañeros. Otra anécdota que nos contaron fuentes cercanas a la producción de una de sus series, es que durante los descansos, Serkan solía socializar con el resto del equipo, charlando, bromeando, compartiendo anécdotas. Ozge, por el contrario, prefería pasar tiempo a solas, leyendo un libro, escuchando música o simplemente mirando al infinito con una expresión melancólica en el rostro. No es que sea malo querer estar solo, todos necesitamos nuestro espacio. Pero la constante falta de interacción con Serkan, incluso fuera de las cámaras, durante los momentos de relax y camaradería, es un poco sospechosa. ¿Acaso evita su compañía? ¿Siente incomodidad en su presencia? ¿O simplemente no lo soporta? Además, no olvidemos un factor clave, la competencia que existe en el mundo del espectáculo. Ambos son actores talentosos, guapos, ambiciosos y por lo tanto, es natural que exista una cierta rivalidad profesional entre ellos. Puede que esta competencia, aunque sea sana y estimulante, haya generado ciertas tensiones en su relación. Tal vez de forma inconsciente compiten por los mismos papeles, por la atención del público, por el reconocimiento de la crítica. Tal vez cada uno intenta eclipsar al otro, demostrar quién es el mejor, quién tiene más talento. Y aquí viene la parte más jugosa, la que nos hace salivar de placer a los chismosos: los rumores. Han surgido varios rumores, algunos más descabellados que otros, sobre posibles roces, encontronazos y hasta enfrentamientos directos entre Serkan y Ozge durante el rodaje de una de sus series. Se dice, se comenta, se murmura que tuvieron desacuerdos creativos sobre cómo interpretar ciertas escenas, lo que llevó a discusiones acaloradas en el set, con gritos, portazos y miradas asesinas. Incluso se rumora que en una ocasión, Serkan criticó duramente el trabajo de Ozge frente a todo el equipo, lo que la dejó visiblemente molesta, humillada y con ganas de estrangularlo. Por supuesto, estos son solo rumores, simples especulaciones que circulan por los pasillos de la industria y que alimentan la imaginación de los fans. No podemos confirmarlos al 100%. Pero como dice el refrán, donde hay humo, hay fuego. Y la cantidad de rumores que circulan sobre la tensa relación entre Serkan y Ozge es bastante significativa. No podemos ignorarlos. Ahora bien, es importante que seamos justos, equilibrados y que consideremos la otra cara de la moneda. Puede que Serkan y Ozge simplemente sean personas muy diferentes, con personalidades, estilos de comunicación y formas de entender la vida distintos. Tal vez su relación se basa en el respeto profesional, la admiración mutua y el reconocimiento del talento del otro, sin necesidad de ser amigos íntimos, confidentes o almas gemelas. No todos tenemos que llevarnos bien con todos, ¿verdad? Y a veces las apariencias engañan. Puede que lo que percibimos como tensión, frialdad o distancia sea simplemente su forma de ser, su manera de interactuar con los demás. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática. Ser famosos implica estar constantemente bajo el escrutinio público, sometidos al juicio implacable de las cámaras, de los periodistas y de los fans. Cualquier pequeño gesto, cualquier comentario fuera de lugar, cualquier mirada mal interpretada puede convertirse en un escándalo de proporciones épicas. Puede que Serkan y Ozge sean conscientes de esto, y por eso prefieran mantener una relación profesional y distante, para evitar alimentar rumores, controversias o malentendidos. También es posible que existan acuerdos previos, pactos secretos entre los actores y sus representantes para mantener las cosas estrictamente profesionales. En muchas ocasiones, los actores firman contratos que especifican cómo deben comportarse en público, qué pueden decir y qué no, qué tipo de imagen deben proyectar. Quizás parte de ese acuerdo les exige mostrar una imagen de cordialidad, profesionalismo y compañerismo, incluso si en la vida real no se llevan tan bien como aparentan. Y no olvidemos el factor marketing, la estrategia comercial que se esconde detrás de muchas relaciones públicas. A veces las tensiones, las rivalidades o incluso los falsos romances entre actores se utilizan como una herramienta de marketing para generar expectación,
aumentar el interés del público en sus proyectos y, en definitiva, vender más entradas de cine, más suscripciones a plataformas de streaming o más ejemplares de revistas del corazón. Puede que todo este drama que estamos analizando sea simplemente una puesta en escena, una forma de llamar la atención y promocionar sus series o películas. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Existe realmente una enemistad secreta, una guerra fría latente entre Serkan y Özge, o es todo producto de nuestra imaginación calenturienta? La verdad es que no podemos saberlo con certeza. No estamos en sus cabezas, no podemos acceder a sus pensamientos más íntimos, no podemos conocer sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, basándonos en la evidencia que hemos recopilado, las respuestas ambiguas, la falta de interacción en redes sociales, el lenguaje corporal revelador, los rumores de discusiones en el set, podemos decir que al menos hay cierta tensión, cierta distancia, cierta incomodidad entre ellos. No necesariamente una enemistad declarada, una guerra a muerte sin cuartel, pero sí una relación que va más allá de la simple amistad, una relación que parece estar marcada por la cautela, la reserva y la falta de espontaneidad. Quizás la verdad se encuentre en un punto intermedio, en una zona gris donde se mezclan el respeto profesional, la competencia sana, la falta de afinidad personal y la necesidad de mantener las apariencias. Tal vez Serkan y Özge se respetan como actores, reconocen el talento del otro, pero no conectan a nivel personal. Puede que hayan tenido roces, desacuerdos o incluso enfrentamientos en el pasado, pero han aprendido a trabajar juntos, a mantener una relación cordial por el bien de sus carreras y a evitar conflictos que puedan perjudicar su imagen pública. En definitiva, la relación entre Serkan y Özge es un misterio, un enigma que probablemente nunca llegaremos a resolver por completo. Pero eso es lo que lo hace tan interesante, lo que nos invita a seguir especulando, analizando cada detalle, buscando pistas ocultas en sus miradas, en sus gestos, en sus palabras. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad entre Serkan y Özge, o es todo una invención nuestra, una fantasía alimentada por nuestra sed insaciable de chismes? ¿Han notado alguna señal de tensión, alguna mirada sospechosa, algún comentario envenenado? Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes jugosos, especulaciones apasionantes y análisis sesudos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando, recopilando información y analizando todos estos detalles. Recuerden que todo esto es solo una interpretación, una hipótesis basada en la información disponible, y que la verdad final, la verdad absoluta, solo la conocen Serkan y Özge. En resumen, hemos explorado las posibles señales de una enemistad secreta entre Serkan y Özge, analizando sus interacciones públicas, los rumores que circulan en la industria, las opiniones de expertos en lenguaje corporal y las posibles motivaciones que podrían estar detrás de su relación. Hemos considerado tanto la posibilidad de que exista una tensión real, una rivalidad latente, como la posibilidad de que todo sea una malinterpretación, una estrategia de marketing o simplemente una cuestión de personalidades diferentes. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de drama, intriga y especulaciones. Espero que se hayan divertido, que hayan sacado sus propias conclusiones y que hayan alimentado su espíritu chismoso. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto? ¿Han notado alguna señal de tensión entre Serkan y Özge? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, sus análisis y sus teorías conspirativas. Y antes de despedirme les pido que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fanáticos de las telenovelas turcas, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo chismecito, adiós.